El 8 yo estuve en Buenos Aires porque se hizo el Consejo, una sesión extraordinaria del Consejo Federal de las Mujeres. Porque o sea, la verdad que se habían hecho muchísimas actividades y había que también unificar a todas las provincias. Así que fuimos, compartimos allá. Como bueno, es de público conocimiento, digamos, estos últimos días han sido bastante más trágicos no hace falta que nos pongamos ahora a detallarlo, que Sí, lamentablemente ya se ha visto por los se sigue medios hablando, sí. sistemáticamente, bueno. Y mucho de la charla tuvo que ver con esto, ¿no? Cómo articular el trabajo interprovincial y de qué manera llegar al fondo y empezar a entender el tema de la perspectiva de género desde todos los lugares para poder bajar estos niveles de violencia que hay en todo lo que estamos viendo, ¿no? Que no solo afecta a mujeres, también cuesta hacer entender que cuando pasan cosas como un montón de chicos pateando a otro, también tiene que ver con la perspectiva de género, también tiene que ver con las construcciones. Entonces, bueno, trabajar desde todas las provincias para poder dar una respuesta concreta a esto. Silvana, tu reflexión en este día, bueno, tan importante que pasó, que significó mucho y como decía recién Jazmín, pone en evidencia lamentablemente la situación que hoy atravesamos. Sí, la violencia es una problemática social que afecta no solamente en la actualidad, es una construcción histórica y social que nos acompaña, cuyo origen es, digamos, muy anterior a nosotros. El desafío hoy es apoyarnos en las políticas públicas establecidas que se han puesto en agenda, la violencia se ha puesto en agenda pública y en función de eso se ha generado una serie de estrategias que van desde lo normativo, es decir, cómo desde una política baja realmente hasta las bases, estableciendo lineamientos no solamente en educación, en justicia, en seguridad, sino también en fortalecer principalmente los sistemas de abordaje integral de las situaciones de violencia. Y en este sentido, la responsabilidad es de toda la sociedad. Jazmín, ¿qué se puede hacer en esta etapa que le toca asumir esta responsabilidad? ¿Qué se puede hacer para desde el Estado seguir de alguna manera buscando las herramientas y facilitar a las mujeres, sobre todo víctimas de violencia, bueno, algo que las ayude, que no les permita terminar como lamentablemente venimos viendo en estos últimos días? A ver, cuando yo llegué acá hace 3 meses que estoy en este cargo, cuando llegué, se ha hecho en estos 4 años anteriores un muy buen trabajo estructural. Es decir, en cuanto a lo que es atención a la respuesta frente a la situación de violencia material, es decir, vínculos entre distintas instancias, protocolos, realmente se ha trabajado muy bien esto. Ahora, este problema tiene varias dimensiones y que tienen que ver con que damos respuesta a la coyuntura, pero nosotros tenemos que tener una proyección para que esto deje de pasar. Desde lo personal, pienso absolutamente en la promoción y en la prevención. Uno de los ejes principales, y tiene que ver también por mi aprendizaje, por mi trayectoria, es trabajar sobre la inserción de la mujer en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto que tanto hablamos del empoderamiento, ese espacio de exclusión para nosotras sistemático y que casi no se ha cuestionado durante años, es necesario que hoy lo repensemos y las mujeres podamos ingresar al mercado laboral en general para poder dar una respuesta material a la situación. Eso por un lado. Por otro lado tenemos todo lo que es trabajar con las niñas, niños, niñas, adolescentes, en las escuelas, entender que la perspectiva de género es una mirada y que es lo único que va a frenar esto. Porque esto tiene su raíz y su arraigo en esta concepción de la mujer objeto y de que la mujer es algo de intercambio, algo que puedo tener, que puedo poseer, que no se puede ir. Todo esto se genera a partir de ahí. Entonces, la intención mía en particular y con el absoluto apoyo que tengo hoy, que tenemos como equipo, de Bárbara, que es nuestra ministra de Desarrollo Social, de la gobernadora. Tenemos una gobernadora mujer que está completamente apoyándonos para que desde este trabajo en equipo podamos lograr resolver
el hoy, por supuesto, dar respuesta al hoy, por supuesto, pero pensar que necesitamos que esto no siga pasando. Pero como dice Silvana, esto tiene que ver con toda la sociedad, con que cada uno se pregunte, ¿qué pienso? ¿Qué digo? ¿Qué creo en relación a las mujeres? ¿Qué creo? ¿Cómo educo a mis hijas? ¿Cómo les digo? Esta típica... Tiene que ver mucho eso, ¿no? Pensando en el futuro, como decía recién, proyectando hacia adelante, tiene mucho que ver la crianza. La crianza, a ver, ¿qué les estamos...? Cuando yo veo a un adolescente con un fuerte rasgo de violencia y de agresividad, ¿qué creo? Que salió de un repollo, digamos, que se levantó y dijo, voy a ser una persona violenta. Esto es una construcción cultural, hay acciones que no tienen censura social. No hay un costo social para determinadas cuestiones, más allá del legal. Hay cosas que pasan, muchas cosas ya se han hablado, el tema de los piropos. A veces cuesta entender lo que significa ser una mujer y andar con miedo en la calle. Una persona va a andar con miedo. Eso está normalizado. No vayas por esa calle porque es oscura, te va a pasar algo. No andes sola porque te va a pasar algo. Y todos creemos que eso está bien. Que es normal, sí. Que es normal. No es normal que las personas andemos con miedo. Entonces, todas estas cosas tenemos que empezar a hablarlas, a ponerlas sobre la mesa. El tema de diversidad, viste que ahora el Ministerio Nacional es de Género y Diversidad. Bueno, nosotros también estamos trabajando, planeando y haciendo un trabajo conjunto. Entender esto de que basta de cargar las diferencias de sentido, porque eso siempre es en beneficio de alguien y en detrimento de otro. Es decir, cuando yo digo que la mujer es inferior, no sabe manejar, no es gratuito, ¿eh? Alguien se está beneficiando de ese discurso. Cuando yo digo que no le reconozco derechos a otro, es porque me los voy a reconocer yo y voy a usufructuar esa falta de derecho. Entonces, te sube empleo, entonces te exploto. Digamos, todo esto es un problema complejo, pero la solución también es compleja, pero no imposible. Si de cada sector, una de las cosas que estamos trabajando fuertemente, hacemos el relanzamiento de la ley Micaela, que ella es quien es mi especialista en Micaela, ya digo Micaela, no le digo Silvana. Esto es repensar desde cada una de las estructuras cómo se hace y qué se mira y qué se transmite. Y esta cuestión de la perspectiva de género en todos los sectores, en todos, en cada instancia del gobierno, cómo se comunica. Entonces, esta va a ser la única forma de que una instancia se sienta responsable. Digo, si no es crónica de lo imposible, ¿viste? Yo vengo y te digo a vos, ¿cuál es el problema? Entonces vos decís, no, el problema lo tiene aquella institución, es como con la educación. El problema son los docentes, el problema son los niños, el problema son los padres, el problema es el Estado. Digamos, el problema es para vos, en tu lugar, uno determinado, y vos podés resolverlo. Si vos me preguntás a mí como subsecretaria de las mujeres, y yo te digo, no, el problema de género es de la crianza de los padres, sí, pero ¿qué hago yo como subsecretaria? Yo como subsecretaria entonces tengo que hacer una planificación para llegar a los colegios con capacitaciones que generen que esos niños tengan perspectiva de género y de acá a 10 años no se comuniquen de la misma manera. Eso tiene que hacer cada instancia, hacerse responsable de la parte que le toca. Padres, madres, escuela, instituciones de gobierno y cada uno individualmente. Entonces, ese es nuestro trabajo y, como te digo, fuertemente trabajar la inserción de la mujer al mercado laboral. Yo vengo de la industria petrolera, conozco bastante lo que es las industrias locales y este tema de cómo cuesta pensar la mujer fuera de la cocina y la limpieza. Es como para cocinar y limpiar, entras, no tiene ningún problema. Ahora, ¿cómo entras? Yo manejo un camión y más allá de que estoy acompañada terapéutica, por cosas de la vida, viste, yo digo, soy artista plástica, de venir en camioneta, porque tuve que criar 3 hijos, los cuales que tengo 2 en Córdoba. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque ingresé al mercado laboral, porque eso me dio los recursos necesarios para poder pensar hoy que
mis hijos están proyectándose. Ahora, para eso tenés que estar y puedo pagar mi alquiler, realidad material. Es decir, que sobre esto hay que hacer un fuerte trabajo. Ahora en esta participación que tuvo en Buenos Aires, seguramente fue una buena oportunidad para hacer una comparación en relación con otras provincias, cómo estamos parados hoy en Santa Cruz, cuando hablamos de los protocolos de actuación, cuando hablamos de la importancia de seguir capacitando, de llegar a muchos sectores, como decía recién la ley Micaela, ¿cómo estamos parados hoy como provincia? Vos sabés que me sentí muy satisfecha. Estábamos justamente con la ministra y yo le decía eso, muy satisfecha en cuanto a el armado de protocolos y de circuitos frente al hecho concreto. Que, como te digo, nosotros tenemos que lograr que el hecho no pase. Porque cuando uno dice que bien que estamos dando respuesta, está bien, digamos, lo ideal va a ser que en algún momento esto no haga falta. Porque no tienen que pasar las cosas que nos han pasado. Pero la respuesta y cómo están aceitados los circuitos, me sentí muy satisfecha en relación a escuchar otras provincias, donde están haciendo todavía en algunas una construcción de base, porque son muy patriarcales. Entonces, pensar Secretaría de la Mujer, Oficina de Violencia Doméstica, Comisaría de la Mujer, ¿les parece como...? ¿Puede darse en el norte del país con mayor presencia? Sí, vos sabés que sí. La sociedad es muy resistente a todos estos discursos, a deconstruirse y a pensar. Fíjate que se hablaba de las fiestas y las celebraciones locales. Nosotros estamos planteando fuertemente basta de certámenes de belleza, basta de poner en valor estas cosas que no tienen ningún sentido, porque además es un comercio. Lo real es que atrae una realidad económica en todo esto y establecer estándares que terminan generando más disgusto, más sensación de malestar con lo propio, que hace que después termines, por supuesto, gastando muchísima plata para tratar de convertirte en no sé qué. Entonces, está todo un circuito muy perverso y complicado que tenemos que romper, porque las personas somos mucho más que lo que se ve. En estas ciudades del norte está muy arraigado y son muy patriarcales, entonces las rupturas son complicadas, son sociedades conservadoras. Totalmente. Silvana, nos decía recién la ley Micaela, nos falta muchísimo todavía. ¿Cómo se van a dar los próximos pasos para ver si de alguna manera podemos ya estar un poco más teniendo estas herramientas, ¿no? para evitar estas situaciones que, como las que tuvimos en la provincia, fueron muy, muy dolorosas y muy tristes? Sí, lo importante de la ley Micaela es que plantea la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado. En este sentido, desde el Poder Ejecutivo Provincial se está planteando, digamos, un lineamiento para comenzar a capacitar a los equipos capacitadores. En este sentido, el año pasado hubieron dos capacitaciones en Río Gallegos, de los cuales uno de los resultados fue el que la policía, por ejemplo, ya incorporó un curso de perspectiva de género de manera permanente en todas las jerarquías dentro de la policía. Y es un curso que se va a replicar anualmente. Y un poco lo complejo de la ley Micaela es que la responsabilidad no es en este sentido de la subsecretaría de capacitar a todos, digamos, los empleados y empleadas del Ejecutivo Provincial, porque sería imposible. Pero sí es generar la capacitación a estos equipos capacitadores. Y en el caso de que haya estructuras organizacionales que no los posean, generar la estructura. ¿Notan resistencia a la hora de instalar nuevos conceptos? Sí, ¿Cuesta? La resistencia es siempre permanente, porque cuando nosotros hablamos de la responsabilidad que toca desde el lugar que estamos como funcionarios y funcionarias públicas, entonces hay cuestiones que, digamos, pueden contraponerse entre las cuestiones que nosotros nos constituyen como personas, subjetivamente, pero no enfrentados, pero digamos, enfrenta a una normativa que nos obliga a interpelarnos, a deconstruirnos en algunas cuestiones. Absolutamente social. Absolutamente social, pero también algo muy, muy personal, porque cuando nosotros planteamos de deconstruir algunas cuestiones que, como dijimos hace rato, van desde la educación, nos tocamos con nuestro modelo de familia. Entonces,
modificar o entender que hoy el paradigma vigente en las normativas de nuestro país tienen un paradigma inclusivo, genera que hay configuraciones, acepta, reconoce digamos, las diferentes configuraciones familiares. La ley de identidad de género no es una ley para nada menor y que hoy en muchos sectores no se conoce. Entonces, la vulnerabilidad de los derechos, la vulneración de los derechos en cuestiones de identidad hoy en día siguen vigentes. Y todo es parte de un complejo, digamos, que nos interpela todos los días. Ahora, nosotros hoy tenemos la obligación de cumplir con la normativa vigente, porque hoy digamos, personal con perspectiva de género puede prevenir una muerte. Realmente interesante. Jazmín, para ir cerrando, nos queda poquito tiempo y agradecemos la presencia de las dos. Hay muchas mujeres en este momento mirándonos. ¿Cuál es el mensaje para ellas? Si alguna siente que está vulnerada en sus derechos, si alguna siente la necesidad de contar alguna situación, de denunciar, ¿cuál es el mensaje? Nosotras, nuestra oficina está en el edificio de desarrollo social en Salta 75. Ahí hay todo un equipo que tiene que ver con atención, con promoción, pueden acercarse, toda la información se les va a dar de cómo es la trayectoria, el acompañamiento también. Nosotras, te quería comentar algo, que nuestra actividad con esto del viaje que hice a Buenos Aires se pasó para el 14, y lo vamos a hacer en el Complejo Cultural. Se cierra a la 1 de la tarde el Consejo de las Mujeres de la provincia, porque acá vamos a tener a las mujeres de toda la provincia, y arrancan las actividades con las emprendedoras, muestras de arte, y también va a haber mucha información, que si las mujeres quieren acercarse, porque es una actividad abierta a toda la comunidad, pueden participar porque se va a intervenir desde lo artístico, pero además para también interactuar y poder tener toda esta información que te va a servir, te va a servir para la vida, te va a servir para otra amiga quizás, o para informarte, aunque no estés en una situación hoy que tengas que resolver mañana. Pero es importante. El mensaje desde el lugar nuestro es principalmente trabajar entre las mujeres como compañeras, poder reconocernos compañeras, poder entender que somos nosotras y que es la única forma de modificarlo. Y a la sociedad pedirles el apoyo, porque hay una oportunidad. Vuelvo a decirlo, la gobernadora es mujer, la ministra de Desarrollo Social es mujer, yo soy una mujer. Hay un alineamiento que si tenemos el acompañamiento de la sociedad en cuanto a reflexión, a pensarse, a deconstruirse, Santa Cruz, yo tengo confianza que puede ser una provincia de vanguardia en la posición en relación al género. Pero hace falta esto, que nos empecemos a preguntar cada uno qué es lo que creemos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Y qué es lo que podemos hacer.